Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Raquel y esto es Cada una con sus cosas. Aquí podréis ver vídeos de compras, manualidades, tutoriales, scrapbooking, consejos, costura, reviews y todo aquello que se me vaya ocurriendo sobre la marcha. Así que si te gusta este tipo de vídeos y no quieres perderte ninguno, no olvides suscribirte aquí abajo y dar a la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. El vídeo de hoy es de reciclaje. Yo sé que este tipo de vídeos os encantan porque aparte pues de utilizar varios elementos que nos sobran por casa y que normalmente tiraríamos a la basura, pues ayudamos al medio ambiente. Así que pues nada, en esta ocasión vamos a hacer un mini álbum o tipo archivador con forma de tag. Muy sencillito y ya os digo, con elementos de andar por casa. Así que nada, si queréis ver cómo se hace, quedaros aquí conmigo, que arranca el vídeo. Bueno, pues lo primero que vamos a utilizar van a ser estas dos bolsas de papel. Son unas bolsas de papel, pues las típicas donde va guardado el pan. Miden 9 centímetros de ancho. Yo sé que las hay más grandes, pero estas miden 9 centímetros de ancho y de largo pues cerca de unos 50 centímetros. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser coger el cúter y voy a cortarla a 15 centímetros a fin de crear 3 bolsillos. Entonces me vais a ver que yo lo voy a cortar con el cúter y la regla. Voy a medir así y las voy a cortar a unas dimensiones de 15 centímetros. Así como vais a ver. ¿Por qué uso el cúter? Pues porque estas bolsas son bastante finas y el cúter está muy afilado y yo sé que así no se me van a romper. Entonces así voy a hacer esto así. Esta otra mido bien, estiro bien la bolsa porque hay veces que van un poquito arrugadas, estiro así bien y cuando llegue a 15 la corto. No importa que lleve dibujo ni nada, o sea, no os preocupéis. Y aquí mido otros 15 y corto. Estos bolsillos los podéis hacer de la dimensión que queráis. El ancho siempre va a ser el ancho de la bolsa, ¿vale? Este trocito me sobra. El ancho va a ser el ancho de la bolsa. Yo, veis que esta bolsa tiene así un pliegue, pues lo voy a dejar tal cual. ¿Por qué? Porque yo voy a unir después mis bolsas entre sí. Esta va cerrada por abajo, con lo cual no me preocupa que de abajo estas queden abiertas. Yo las voy a unir así y las voy a unir por el centro. Voy a cortar esta otra exactamente igual que me habéis visto, a 15 centímetros. Y ya os digo, dependiendo de cómo os den la bolsa de ancha, pues así va a ser vuestro proyecto de ancho. Aquí tenemos otro bolsillo de 15. Vamos a seguir midiendo y cortando así hasta tener 6 bolsillos porque solo tengo 2 bolsas. Si tuvieseis más bolsitas, pues podríais poner más bolsillos. Yo de momento lo voy a hacer con 6 porque solo tengo 2 bolsas, lamentablemente. Y este que le voy a cortar también. ¿Veis? Yo esta parte de la bolsa no la aprovecho, la desecho, ¿vale? Porque no quiero que me quede eso así, prefiero que me quede lisito. Así, otros 15. Por aquí, ¿veis? Y este trocito, al igual que el otro, pues los quito. Y estos van a ser mis bolsillitos, ¿vale? Que lo que voy a hacer después va a ser pegarlos entre sí con una tira, pues no sé si utilizaré cinta de doble cara o pegamento, pero las voy a pegar entre sí. Ahora vamos al siguiente paso. Y para el siguiente paso yo tengo aquí mis bolsas, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a coger cinta de doble cara y voy a aplicar una tira en el centro. ¿Vale? Me voy a ayudar de la regla para cortar el sobrante. Así. Y lo que voy a hacer va a ser ir pegando pues las bolsas entre sí con esta cinta de doble cara, ¿vale? ¿Ves? Voy a coger esta bolsita, la voy a posicionar así y la voy a pegar entre sí con la otra. ¿Veis? Ahora voy a aplicar la cinta aquí.
procurando más o menos que quede en el centro, ¿vale? Y así voy a pegarlas todas. Deciros que no voy a llegar hasta abajo con la cinta de doble cara, no hace falta llegar hasta abajo. Con que dejéis medio centímetro más o menos es suficiente, o 3 milímetros. ¿Vale? Ahora voy a pegar la siguiente bolsa, que es esta. Voy a hacer así. Y lo mismo, y va a quedar pegada. Y así voy a hacer con todas mis bolsas. Voy a hacerlo a cámara rápida porque esto no tiene más misterio que ir pegando. Vale, y ya tengo mis bolsas pegadas. De esta manera, ¿veis? Hay muchísima capacidad en lo que son las bolsas. Y no me preocupa que queden abiertas por la parte de abajo. Ya os digo que no me preocupa lo más mínimo. A continuación, lo que voy a hacer va a ser aplicar cinta de doble cara aquí y por el otro lado para pegarla después a la estructura de mi álbum. Para ello, pues voy a poner una cinta de estas gordas en el medio, así como estáis viendo, y otra cinta en el otro lado. El resto, pues no sé si remataré con pegamento o le pondré más cinta. Seguramente lo remate con pegamento para que quede pues más sujeto. Entonces esto de momento lo voy a dejar así hasta que lo pegue a mi estructura. Ahora vamos con el siguiente paso. Bueno, y para el siguiente paso voy a utilizar este trozo de cartón que tengo aquí, que es de un bloc de cartulinas que tenía pues para tirar, que no lo voy a tirar, lo voy a aprovechar. Y bueno, voy a quitarle esto de aquí, que lleva aquí como un papel pegado del embellecedor del bloc, y se lo voy a quitar. Así como estáis viendo. Bueno, así yo creo que voy a quitarle un poquito más de por aquí. A ver si lo logro quitar todo. Y si no, pues lo dejaré más o menos pues como estáis viendo, porque yo creo que esto ya no lo puedo quitar. Está muy pegado y no se puede quitar. Bueno. Vale, pues lo voy a dejar así. Bueno, pues ¿qué voy a hacer con esto? La estructura para mis bolsillos. Como mis bolsillos miden 15 centímetros y de ancho miden 9 centímetros, es lo que os he comentado antes, voy a cortar mi cartulina a una dimensión de 9 centímetros y medio para que quede un poquito así. Voy a marcar aquí 9 centímetros y medio y aquí voy a marcar 9 centímetros y medio, así, y con ayuda de la regla y el cúter pues voy a cortar mi cartón. Este cartón aproximadamente será de 1 milímetro, o sea, es un cartón fino, no es un cartón gordo. Así. Así. Vale. Y ahora esto, pues vamos a ver a qué dimensión lo corto. Pues yo creo que para empezar lo voy a cortar a 17 centímetros. Vale, pues nada, lo corto a 17 centímetros. Con ayuda de la regla. Vale, luego voy a cortar un lomito pequeño, aproximadamente, pues le voy a dar al lomo 2 centímetros.
¿vale? Voy a cortar 2 centímetros. Así y así. Si tuviese más bolsillos lo haría más ancho, pero bueno, como no tengo muchos bolsillos lo voy a hacer así, ¿vale? Y ahora voy a cortar otro trozo, igual que este, que mida 9 centímetros y medio por 17 centímetros, que son las dimensiones a lo que lo he cortado, ¿vale? Vale, ya tengo cortada lo que es la estructura de mi álbum. Esto lo que voy a hacer va a ser una encuadernación como si fuese un mini álbum, ¿vale? ¿Qué colección voy a utilizar? Pues voy a utilizar esta colección de aquí, que es de 20 centímetros por 20 centímetros, que se llama Time to Dream, y es así tipo Alicia en el País de las Maravillas. No recuerdo dónde la he comprado, pero si lo recuerdo o encuentro el link, pues os lo pondré en la descripción del vídeo, ¿vale? Ahí también os voy a poner los enlaces a los materiales que he utilizado y que utilizo normalmente, ¿vale? Entonces, pues nada, lo que voy a hacer va a ser el encuadernado. Voy a escoger unos papeles de los que vienen aquí para hacer el encuadernado, ¿vale? Esta sería la parte de adelante, de atrás y el lomito, vale. Pues voy a escoger los papeles y me voy a hacer la encuadernación. Esta colección además viene a doble cara. Así que, pues bueno, voy a escoger unos papeles que... Ay, fijaros, este de las flores me gusta mucho. Voy a usar ese o este en blanco y negro, ya no sé, estoy dudando. A lo mejor uso estos dos. A ver. La verdad es que estos papeles son chulísimos, ¿eh? O algo más sencillo. A ver. Me voy a decantar por estos dos. Vale, con estos dos papeles de aquí, con esta parte de aquí, voy a hacer el encuadernado de mi álbum. Lógicamente, pues con una hoja no me da para encuadernar toda la estructura. Entonces, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a unir estas dos páginas, a ver, así, las voy a unir así. Las voy a unir así, con cinta de doble cara. Vamos a ver. Vamos a hacer así, con la cinta de doble cara para unir las dos hojas. Así. Y así, perfecto. Pues ya tengo mis dos hojas, como veis, unidas. ¿Vale? Y ahora sí, ya pues voy a hacer así, así. Y la parte del lomito que quede en el medio. Vale, y lo que voy a hacer va a ser la encuadernación, dejando más o menos una distancia igual por todos los lados. Así que nada, voy a medir y voy a cortar lo que es el papel.
Bueno, y ya tengo forradito lo que es la estructura de mi álbum. Deciros que mi idea era haberlo cortado como un tag, pero no sé por qué, no me he dado cuenta y al final lo he dejado así sin cortar las esquinas. Pero bueno, mi idea era haber cortado pues las dos esquinas, que por eso le he dejado un poquito más pues de fondo al álbum para haber cortado las esquinas. Pero bueno, lo voy a dejar así y vosotros y vosotras que sepáis que le podéis cortar las esquinas si queréis. En fin, dicho esto, pues nada, voy a forrar lo que es la parte interior. Me va a pasar lo mismo, no tengo suficientes papeles para forrarlo todo. Pero bueno, voy a utilizar estos que me han sobrado. Y con estos voy a forrar la parte interior, porque tampoco se va a ver mucho y así no desperdicio tanto papel. Así que voy a poner esto aquí y voy a cortar, así no desperdicio papel, pues para forrar esto, ¿vale? Voy a ver, lo pongo así y corto un trocito por aquí y voy a cortar otro trocito por aquí. Vale, pues con la ayuda de la regla lo voy a cortar. Ya os digo, mi idea hubiera sido haberlo hecho tipo tag, pero no sé por qué, se me ha ido la olla completamente y al final pues lo he dejado tal cual. Pero bueno, son cosas que pasan. Vale, son 2 centímetros de cada lado lo que tengo que quitar, así que listo. Voy a poner unas cintas de doble cara, así. Y con esto se me pega mucho antes. La parte interior es una parte que no se va a ver, ¿vale? Como os comentaba, pues va a ser para tapar lo que es el cartón, única y exclusivamente. Vamos a ver. Así. Bueno, voy a poner aquí otro trocito de cinta. Así en el borde. Y voy a rematar con un poquito de pegamento lo que es el borde, ¿vale? Para que luego quede un poquito mejor pegado. Fijaros, se me ha olvidado quitar la cinta de doble cara de aquí. En fin, voy como las motos. Qué desastre, ¿eh? Menos mal que no se va a ver. Así. En fin. Os digo yo que cuando algo sale mal, las desgracias no vienen nunca solas. Pero bueno, menos mal que no se ve y que queda aquí oculto, que es en la parte del lomo. Vale, voy a esperar que seque, que pegue bien, que seque el pegamento y os sigo comentando cuál va a ser el siguiente paso. Bueno, y ya tenemos nuestra estructura seca. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Formar lo que es el cierre. Y para ello voy a poner aquí 2 ojales. Me voy a ayudar de la máquina para colocar ojales y voy a colocar un ojal aquí y otro ojal por esta otra parte de aquí. Como veis, la parte inferior, que sería lo que es el lomo, se ha quedado así en 2 colores que no voy a tocar porque el álbum es así. O sea, este álbum no es un álbum tipo archivador que no se va a ver así, sino que se va a ver así, ¿vale? Así que nada, vamos a colocarle los ojales. Y para los ojales voy a ver cuáles cojo. Voy a coger estos de aquí que son como un poco envejecidos. A ver si tengo otro igual. Que sea de este color oscuro.
A ver, no sé si voy a tener dos iguales. A ver. Si no, los cogeré bronce, ya está. De estos color bronce, porque de ese oscuro solo tengo uno. Vale, y me voy a ayudar de esta herramienta, que es la Crop a Dial, que en la página, en la cajita de información os voy a dejar los enlaces, y con el agujero más gordo, pues vamos a colocar los ojales. Una vez puestos los ojales, pues ya voy a colocar lo que son mis hojas, ¿vale? Voy a quitar el papel de una de ellas por aquí, ¿vale? Y muy al bordecito, muy centrado, lo coloco. Así. Y ahora quito el otro papel. Y hago lo mismo con el otro lado. Así, con ayuda de esto, así. Y lo pego. Así y por aquí. Perfecto. Con lo cual va a tener, ¿veis? Parece un abanico. Si hubiese tenido más bolsas, pues mejor, ¿vale? No pasa nada aunque quede abierto, porque después esto lo vamos a ir rellenando pues con tarjetas de la colección, que voy a ir recortando papeles para ir metiendo a modo de fotos, ¿vale? Y lo vamos a poder sacar perfectamente, ¿vale? Sin ningún problema. Así que, pues bueno, el grosso de lo que es la manualidad en sí está explicado. Así que lo único que me queda es decorar un poco la portada, que va a ser esta, y hacerle pues alguna cosita por el interior, y una vez que lo tenga ya todo hecho, vuelvo y os enseño el resultado final. Y aquí vengo con el álbum ya terminado. Como veis, pues le he puesto aquí con un enganchito de estos tipo imperdible. Le he puesto aquí estos dos tags que venían de la colección, y luego pues he decorado la portada así, con unas cartas, aquí, unas florecitas de resina, y en fin, pues esta tarjetita que también venía de la colección. Luego abrimos, ¿veis? Y tiene muchísima capacidad para poner muchísimas tarjetas, ¿vale? Y en cada tarjeta podéis pegar, si queréis, una foto o escribir la crónica o lo que queráis. Con lo cual, pues bueno, en cada apartado le he puesto una tarjetita, como veis, y queda pues así de resultón y así de cookie. Así que nada, mis amores, como veis, ha sido una labor muy sencilla de hacer. Para que tengáis un detallito con alguna persona, pues vais a quedar fenomenal. Y bueno, pues que si os ha gustado, no olvidéis compartir, pulgarcitos hacia arriba, y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!